de sensibilización que les llamamos. Nosotros pensamos que en cada clase se debe de iniciar con una fuente que vincule el presente con el pasado, comparando, ¿sí? Cómo pasó y cómo pasa, ¿no? Tanto de los transportes, los alimentos, el gusto, las relaciones de pareja, todas las cosas aquellas que les interesen a los niños o a los adolescentes. Ya hay cosas en el pasado, entonces nosotros en este modelo, en la parte de apertura de cada clase se debe de incluir. Pero también se debe de incluir como secuencias a lo largo de todo el año, ¿no? En cada bloque tenemos que tener este tipo de estrategias ordenadas. Los juegos, el cine, la música que es tan importante. Sí. Hay programas de radio históricos fantásticos en México y son poco aprovechados. Entonces, en este primer bloque vamos a buscar la sensibilización del alumno. Posteriormente vamos a hacerlo que difunda, que él exprese. Hay mucha comunicación en los alumnos que tenemos que canalizar para la cuestión histórica. Y en tercer lugar, pasar a algo ya más importante, que es el logro de la empatía mediante las actividades de dramatización. Entonces hacemos noticieros históricos escenificados, los alumnos se graban, hacen su monitor de televisión atrás, inventan sus micrófonos. Es una cuestión maravillosa lo que se logra. Y en el último bloque estamos proponiendo que hagan proyectos. El alumno a veces le gusta el rap, le gusta la música, le gusta pintar, tiene muchas habilidades que él puede utilizar para aplicarlas a su aprendizaje de historia. Entonces, en el modelo que nosotros ya desarrollamos, desde la propia clase debe de haber una actividad de motivación, pero también a lo largo de todo el año. Pero ahora, esto que nos estás diciendo, Gerardo, y otras cosas que también nos comentaba Gustavo hace un momento, junto con la historia de bronce de la que hemos hablado, entonces no puede haber una historia tan solemne, tan de bronce, tan monolítica, tan totémica. ¿Es factible para un maestro cuestionar ciertos acontecimientos o ciertos conocimientos, problematizarlos, cuando sabemos que, o fuimos enseñados durante muchas generaciones, que los héroes son intocables, que hay acontecimientos que son verdades históricas universalmente reconocidas y que, bueno, existen historiadores, investigadores que están de acuerdo con que debe haber para la formación de una identidad nacional esos tótems y esos héroes inamovibles, pero hay quienes dicen hay que cuestionarlos. Un maestro frente a sus alumnos, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Cómo puede manejar esta situación? Porque a lo mejor también los chicos de pronto le dicen, oye, yo escuché que los niños héroes esto, yo he escuchado. ¿Cuál debe ser la actitud de un profesor o una profesora? Claro. Bueno, yo creo que lo primero que tiene que reconocer un profesor de historia, y además tiene que ser capaz de hacerlo llegar a sus alumnos, es que la historia no es un proceso dado ni construido de antemano, sino es un proceso de reconstrucción en el cual nosotros lo que hacemos es, a partir de testimonios y de fuentes, hacerles preguntas para en un momento dado llegar y obtener alguna versión sobre algún hecho histórico. Algo que también es muy importante es el hecho de saber que hay diferentes interpretaciones sobre un mismo hecho histórico. Es decir, que no existe una objetividad total en la historia. Todo depende desde la perspectiva desde la cual se le estén haciendo preguntas a estos testimonios y a estos hechos del pasado. Entonces, en muchas ocasiones tiene que ver las concepciones historiográficas determinantes en un momento determinado, en una época dada, y que tiene que ver también con la función social que ha cubierto la historia. Mar Ferró, por ejemplo, en un texto que escribió hace más de 10 años, en cómo se cuenta la historia a los niños en el mundo entero, coincide en que en la mayoría de los países se enseña un mismo tipo de historia, una historia que tiende más bien a formar una identidad nacional, y que tiende a engrandecer ciertas situaciones, ciertos personajes. Pero de alguna manera, el día de hoy sabemos que el pasado, lo decía Jacques Le Goff, decía, la historia es la ciencia del pasado, siempre y cuando se entienda por pasado como una construcción que está permanentemente cambiando a partir de las nuevas preguntas que le hagamos desde el presente. Entonces, a partir de eso, yo creo que es muy válido cuestionar. Justamente una de las cuestiones que más influyó
en esta difusión de la historia de bronce y esta historia solemne fue que los hechos históricos y ciertos personajes pues eran de alguna manera inamovibles y que no debían criticarse. Yo creo que justamente una de las funciones principales del maestro de historia es formar sujetos críticos y que en un momento dado se pregunten o hagan nuevas preguntas y estén cuestionando nuevamente, ¿no? Entonces, sabemos que también como legitimación de grupos sociales en el poder, la historia ha cubierto una función social, tal manera que si nosotros vemos cuáles eran las ideas historiográficas predominantes en el siglo XIX, bueno, todo depende de quién estuviera en el poder, los liberales o una los función conservadores. social, política e ideológica en Por muchos supuesto. casos. A ver, tiene que ser el profesor entonces crítico con los conocimientos, con los contenidos que proponen los planes y programas de estudio. Claro, debe ser crítico. Debe ser crítico, es crítico desde el momento en que tiene que seleccionar, tiene que jerarquizar, tiene que priorizar ciertos contenidos para poderlos trabajar con sus alumnos. Y no puede él pedirle a los alumnos que están estudiando historia que sean críticos o pretender que sean reflexivos cuando él no es crítico y no puede ser y no es reflexivo con los propios planes y programas de estudio. Creo que si no hay cuestionamiento, si no hay pregunta, no hay aprendizaje, no hay esa posibilidad de que los alumnos puedan pues adquirir las herramientas necesarias para poder seguir aprendiendo. Entonces, bueno, debe ser reflexivo, debe ser crítico. Gerardo, ¿qué hacer con los mitos históricos? Son muy importantes. Yo creo que no hay que satanizarlos, ¿no? Nosotros vemos el aprendizaje de la historia como un proceso. Partimos de representaciones, ¿no? Incluso los mitos a veces juegan un buen papel, ¿no? A lo mejor no existieron los niños héroes, pero qué bueno que existe el Pípila y todo esto, pero son historias que te llevan a interesarte, a adquirir valores y que en un proceso se puede lograr una comprensión adecuada de los mitos, ¿no? Por eso nosotros decimos lo más importante en la historia es primero lo que nos comentó Gustavo y Abel lo menciona también, es sensibilizar a la persona, hacerla que le parezca placentera la historia. La historia está en muchas formas. En una canción hay historia, en las pláticas cotidianas hay historia, en las telenovelas hay muchas historias. Entonces, de eso partimos. Vamos a tomar ese nivel, como dice Kieran Egan, ese nivel de comprensión mítica romántica, para llevarlo a la comprensión científica. Pero este es un proceso, debemos de partir de lo que el alumno sabe. Y para que no quede solamente como en recomendación, nosotros proponemos en nuestro modelo de enseñanza que después de esta sensibilización y este primer acercamiento a la lectura de las fuentes, el alumno problematice los conocimientos que tiene, sean míticos o de cualquier índole. Hay técnicas. Alando Longeville propone una que se llama situación-problema, que consiste en ver qué es lo que tú crees o piensas de este tema y mira, aquí están estas fuentes, aquí están estos nuevos argumentos y valóralo. Entonces existen también otros esquemas cognitivos en donde se ponen a prueba estas ideas previas y se analizan. Pero lo más importante, y aquí este autor es definitivo, es que el mito cuando se confronta con otros argumentos no se pierde totalmente su valor ético, ¿no? Su valor formativo. A lo mejor no existieron los niños héroes, pero el hecho de que se conforme como una parte de un valor necesario es algo que también la historia hace. La historia no solamente va a la parte racional, va a la parte emotiva, va a la parte sensible, va a los sentimientos. Entonces, la formación de competencias no solamente abarca los aspectos cognitivos críticos, abarca también los éticos y los afectivos. Ahora, como profesores, como conocedores de qué es lo que ocurre en las aulas de primaria y de secundaria, Abel, Gustavo, platíquenme algunas experiencias que hayan tenido en este sentido, que a lo mejor se dieron situaciones en clase, ¿cómo resolverlas?
Tendrán Claro. seguramente ejemplos, anécdotas Por de cosas que supuesto. han vivido. Bueno, ahora que se hablaba sobre si el papel que tienen los maestros frente a los planes de estudio, pues a mí me gustaría que visitaran un taller donde hay 40 o 50 maestros de historia. Son terriblemente críticos. Lo primero, son cuestionadores. Y en un momento dado también son muy propositivos. Una vez que ellos han volcado toda su crítica, siempre buscan alternativas. Y hay un gran intercambio. A mí me encanta estar en los talleres bimestrales de actualización, porque siempre hay un maestro que lleva materiales y dice, yo descubrí esto. Desde videos, dice, descubrí un nuevo sitio histórico, descubrí en internet, descubrí estos materiales, este juego, y siempre llegan a compartir. Finalmente uno se da cuenta de que el maestro percibe su trabajo como algo en lo cual no está solo, que tiene a sus pares, a sus compañeros que lo pueden hacer, y que bueno, no está esperando a que el Estado o la Secretaría de Educación Pública le proporcione los elementos. Siempre anda en búsqueda constante, toman cursos independientemente de los que ofrece el sistema educativo y llega y los recomienda, y casi siempre se comparten entre sí. Se teje como una red subterránea en la cual se intercambian teléfonos, se transmite información y que de alguna manera llega a resarcir en mucho a veces la falta porque no es necesario que en un momento dado alguien los coordine. Ellos solos tejen esta red en la cual siempre hay una gran ayuda y un gran apoyo. Sí, porque habrá situaciones que se den de manera común en las aulas y que van generando ese conocimiento, esa experiencia que es importante incorporar. Abel, ¿tú tienes algún ejemplo que nos pudieras comentar, alguna experiencia que te haya ocurrido con alumnos o alguna que te hayan comentado de cómo enfrentar esta parte crítica que tienen tanto los profesores como los estudiantes a los conocimientos, a los contenidos que se incluyen en los planes de estudio, a los mitos, a estas historias aparentemente inamovibles, pero que de pronto son cuestionadas? Sí, bueno, tenemos una experiencia con alumnos de secundaria donde el objetivo principal fue poder vivenciar, poder demostrar que, bueno, pues no solamente los héroes, los grandes personajes son los que hacen historia, que en la propia comunidad, que en la propia familia, pues también hay historia, ¿no? Entonces, bueno, hicimos con ellos un programa de trabajo que consistió en que pudieran entrevistar a los abuelos, que pudieran entrevistar a la gente de mayor edad dentro de la propia comunidad y poder recuperar testimonios de diversa índole, utilizando diferentes medios de comunicación, dentro de ellos, bueno, pues la fotografía, la grabadora, el video, ¿no? Y bueno, pues los resultados fueron excelentes, pudimos rescatar y recuperar la memoria colectiva de la comunidad y bueno, es una zona lacustre y bueno, por ejemplo, recetas de cocina que estaban por ahí ya perdidas, olvidadas, ¿no? Las logramos recuperar, sistematizar y bueno, están ahí, lo mismo imágenes, incluso de la propia escuela, la forma cuando era terreno, cómo la fueron construyendo, cómo se fue transformando, cómo fue cambiando hasta llegar hasta el momento actual. Y como eso, bueno, pues otros aspectos, cómo se formó la comunidad, cómo se formó la colonia, y bueno, eso fue muy importante y que es una manera, una propuesta alternativa acerca de cómo enseñar historia y poder demostrar, bueno, que todos tenemos historia y que todos hacemos historia. Y bueno, pues es una manera también de poder vincular el presente con el pasado. ¿Sí? Y aprender juntos, ¿no? Porque Claro. los profesores y profesoras no lo saben todo, ¿no? Así es. Y de pronto se han de dar situaciones también en las clases en las cuales se preguntarán cosas los alumnos que el maestro no lo sepa, ¿no? Esas situaciones tampoco creo que a lo mejor siempre estén previstas, ¿no? Hay que hacerlo de manera tal que juntos se pueda construir o encontrar estos conocimientos. ¿Cómo lo ves tú, Gerardo? Mira, tuvimos una experiencia con una estrategia que se llamó la caja mágica. Se aplicó como proyecto en el último bloque, el último bimestre, que es el de los más difíciles para el profesor,
Entonces, cada alumno tenía que llevar un objeto, ¿no? Y explicarlo, ¿no? En función de los temas de clase. Ahorita lo que menciona Abel. Entonces, alguien llevó un guante, ¿no? Ajá. Un guante femenino. Entonces ya empezó a contar la historia de que perteneció a su bisabuelo, que antes dejarle un guante a la pareja era una cuestión muy importante, y nos empezó a contar la historia de sus bisabuelos. Y así cada quien llevó un objeto que hacía referencia a su historia familiar. Todo se metía en una caja y le tocaba sacar el objeto a alguien en particular, y fue una experiencia muy rica porque además asistieron los padres de familia. Ah, claro, entonces ya se convierte en un asunto colectivo. Yo creo que es un bello ejemplo, ¿no? De Así algo es. que se podría reproducir y que a lo mejor ustedes empiezan a también tener ideas de cosas que se pueden hacer en el salón de clases. Escríbanos, coméntenos qué es lo que piensan, qué es lo que les inquieta, cuáles son las dudas que les surgen cuando están con sus alumnos. Regresamos porque tenemos un tema muy interesante en este último bloque que viene, que es la formación cívica y ética que forma parte de la enseñanza de la historia. Volvemos. La esencia de una nación se encuentra en sus tradiciones. Generación tras generación, las ceremonias cívicas y fiestas tradicionales son recuperadas para luchar contra el olvido y para dar identidad a un grupo humano. Contienen tantos valores históricos que pueden ser utilizados para obtener una visión de hechos y procesos sociales. Pueden convertirse en fuentes para conocer el pasado. En el Centro de Entrenamiento de Televisión Educativa aprenderás cómo administrar y preservar tus materiales en el curso de documentación en archivos sonoros y audiovisuales. ¡Inscríbete! Dirección General de Televisión Educativa, Secretaría de Educación Pública. La producción implica crear. El diplomado en televisión y video educativo te incorpora en el ambiente televisivo. El manejo de los elementos técnicos de producción es la clave. Dirección General de Televisión Educativa, Secretaría de Educación Pública. La locución es el arte de hablar al público por medios electrónicos. La voz es comunicación, personalidad e imagen. Mediante la voz transmitimos conocimientos e ideas. La cámara es aliada del conductor. Ven a los cursos de locución y conducción de radio y televisión al Centro de Entrenamiento de Televisión Educativa. Dirección General de Televisión Educativa, Secretaría de Educación Pública. La construcción de la historia depende de cómo las ciencias humanas actúen entre sí para dar forma a la estructura del pasado. Los rastros del pasado no solo dependen de la memoria escrita. Los rasgos de la cultura de las diferentes comunidades humanas también aportan información acerca del pasado. La antropología es la disciplina que estudia la cultura de los grupos humanos y su relación con la historia arroja datos importantes para la comprensión del presente. La antropología se encarga de traer a la luz estos rastros del pasado e integrarlos a la historia para dar un enfoque sustancial al devenir humano. Una de las funciones de la enseñanza de la historia es la formación de valores cívicos y de valores éticos. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se puede llevar a cabo de una manera adecuada? Porque además ya hemos hablado de muchas otras funciones que tiene la enseñanza de la historia, pero también esta, ¿no? De formación de valores y de valores para la democracia. Gerardo. Sí, mira, se debe de incluir
como parte de las actividades a lo largo de todo el curso, secuencias vivenciales. Estas secuencias vivenciales se dividen en 3 partes. Crear primero un clima. Nosotros, la experiencia que tenemos es que cuando llegamos al salón de clase, no están esperando los alumnos a que impartamos la misma, ¿no? Sino llegan con conflictos, con problemas, inquietos, en una situación que les afecta el medio ambiente. Entonces, tenemos que tener la estrategia adecuada para crear un clima diferente, ¿no? Y que el alumno a partir de ahí pueda tener una capacidad de comunicación y contacto. Aunque parezca muy difícil de entender, no hay capacidad luego de comunicación entre los propios alumnos. Hay muchas rencillas, hay pleitos, problemas, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que a partir de actividades lúdicas empezar a cambiar, crear un clima de colaboración. Y a partir del trabajo colaborativo que implica respeto, tolerancia y una meta común, entonces que ellos tengan esa experiencia